Alcaldesa, compañeros de otras organizaciones sindicales, compañeros de las distintas organizaciones de comisiones obreras, de partidos políticos, de la sociedad civil, amigos y amigas, organizaciones que habéis participado en esta iniciativa, Partido Comunista de España, Izquierda Unida, y a todos y a todas los que habéis asistido a este acto. Muchas gracias. Es un honor inmenso, es un placer inmenso comprobar cómo está esta sala y comprobar con las intervenciones que aquí se han ido dando, con las imágenes que hemos ido viendo, la dimensión, la sombra histórica que tiene evidentemente la figura de Marcelino Camacho, pero que por extensión tienen las comisiones obreras y el movimiento obrero de este país, y por tanto por extensión tiene la clase trabajadora de un país, la clase trabajadora organizada y consciente en un país. Es un honor terrible poder estar aquí hoy. Para empezar, haciendo un reconocimiento, se ha hecho ya en varias intervenciones, pero es igual, lo vuelvo a hacer. Un reconocimiento primero a Josefina. A Josefina como mujer, como expresión de muchas mujeres que a lo largo del último siglo en este país han hecho tanto, también por la consecución de libertades, por la consecución de la igualdad, por la consecución de la democracia, y que tantas veces han sido silenciadas en este país. En efecto, no eran mujeres eran mujeres que tenían un proyecto vital y un proyecto de transformación también para este país, y que éstas sí que tuvieron que doblegar a un destino preparado en una sociedad absolutamente paternalista como la que ha existido en España en el último siglo. Por tanto, el reconocimiento a Josefina es el reconocimiento a millones de mujeres trabajadoras en este país y de mujeres sindicalistas también, sin las que tampoco se puede entender e interpretar la conformación que hoy en día va a tener forma el 8 de marzo en una movilización masiva de mujeres y de hombres por la igualdad real, que también tiene que ser una igualdad de género. Es ocioso, en cambio, que explique la motivación para que las comisiones obreras, para que la Confederación vaya a empujar todos y cada uno de los actos de recuerdo, de memoria, en este centenario de Marcelino Camacho. Es ocioso porque no se entiende las comisiones obreras sin el concurso, sin la participación en sus distintas facetas en la vida, sobre todo la de trabajador y la de sindicalista de Marcelino. Es imposible entender la historia de las comisiones obreras como es imposible entender la historia del movimiento obrero y del propio país sin la presencia y sin la acción de Marcelino Camacho. El sindicato, de un tiempo a esta parte ya, viene acometiendo un proceso intenso de renovación, que tiene que ver en parte con las personas y que tiene que ver en parte también con cómo organizamos la estructura del sindicato para hacer frente a retos que son distintos, aunque las motivaciones sean las mismas: la lucha por la igualdad, la lucha contra la precariedad, la lucha por la libertad, la lucha por la democracia, en efecto, no solo política y económica. El sindicato viene haciendo un proceso de adaptación importante a un mundo que ha cambiado. Pero lo hemos hecho desde una perspectiva clarísima, desde una perspectiva de reconocimiento de lo que esta organización fue y de lo que esta organización supo poner en pie en una campaña que denominamos en su día Hicimos, Hacemos y Haremos Historia. Porque pretendemos adaptarnos a los tiempos, en efecto, sin rechazar todo lo contrario a lo que fuimos, reconociendo el papel de las nuestras y de los nuestros en los años más complicados de este país. Y ahí emerge, de forma singular, una figura indiscutible e indiscutida, que es la figura política, sindical y humana de Marcelino Camacho. Es difícil mejorar algunas de las palabras escritas que ya se han hecho sobre el compañero Marcelino. Y a mí me gusta mucho una cita que escribió en el año 1990, en el prólogo de su biografía, Manolo Vázquez Montalbán,
y que creo que sintetiza como pocas la dimensión histórica y la dimensión en lo concreto también de Marcelino Camacho. Decía Manolo: asistiremos a la autoconstrucción de un dirigente obrero que luchó como peón de la historia en la guerra civil y que a partir de la derrota personal y de clase se movió como un héroe griego positivo en la lucha contra el destino programado por los vencedores, personal y coralmente. Y seguía Vázquez Montalbán: toda su vida será un trabajador que consideró que el mundo no está bien hecho, es decir, que no está bien hecho a la medida de los débiles. Y como digo, creo que pocas frases pueden sintetizar una trayectoria vital, política y sindical tan importante como la de Marcelino Camacho. Porque la vida de Marcelino atraviesa un siglo terrible, un siglo XX terrible, de matanzas, de guerras. Hay muchos Marcelinos en una misma persona, en un mismo sindicalista y en un mismo dirigente social y político. Y hay un hilo conductor, el hombre que se rebeló, en efecto, contra el destino que habían programado los vencedores de la guerra civil. Y un destino programado de quienes gestionaron aquella transición económica del franquismo a finales de los años 60. Y un destino programado en un modelo de transición política que el movimiento obrero y la gente en la calle fue capaz de descarrilar en el año 76 y que no fue el que finalmente conseguimos, seguramente que con sus deficiencias, pero en una transición política donde sin los nuestros la democracia hubiera sido distinta, hubiera sido peor, y los niveles de igualdad y de desarrollo de la mayoría social de este país no hubieran sido los que hemos conocido, y desde luego no hubieran sido con los mismos actores. Aquel hombre que se rebeló contra el destino, aquel resistente desde los campos de concentración, desde la cárcel, desde el proceso 1001, desde el acompañamiento a los compañeros y a las compañeras asesinadas en el despacho de Atocha, desde tantas y tantas luchas que tuvieron que desempeñar aquellos años. Un resistente sí, pero no solo un resistente. Un hombre que tuvo la clarividencia también para atisbar algunos de los cambios que iba a requerir el sindicalismo en España, si se quería hacer presente y se quería hacer útil. Si quería combinar la lucha por derribar la dictadura con la concreción diaria de ganar derechos para nuestra gente, porque eso era lo que reforzaba la acción colectiva que a su vez repercutía en tirar abajo aquella dictadura sangrienta de los finales de los años 60 y de los años 70. Aquel hombre, aquel sindicalista que hablaba, a veces hasta la extenuación, de la revolución científico-técnica. Aquel hombre clarividente también que era capaz de entender la importancia de la formación continua del mundo del trabajo, de las y los sindicalistas, pese a haber tenido que ser un hombre autodidacta, un hombre con una capacidad de aprehender también las enseñanzas que la vida, el trabajo y el mundo le iba dando. Por tanto, claro que fue un resistente, pero también fue un lúcido para construir un movimiento sindical en las más difíciles circunstancias, que fue capaz de crecer en las empresas, de crecer en la sociedad, de interactuar con la sociedad y de ser un elemento determinante a la hora de definir por dónde iba este país o por dónde dejaba de ir este país. Y fue también él, no solo él, muchas más personas de aquellas direcciones clandestinas de las comisiones obreras y posteriormente de dirigentes del sindicato y de dirigentes también de otras fuerzas sindicales y políticas, los que tuvieron la capacidad, la altura moral, la capacidad de análisis político, de entrever cómo iba a venir una transición política, donde, como ya he adelantado, no había un planteamiento de transición como el que finalmente salió adelante. Compañeras y compañeros, nos han contado una transición que no es cierta. La transición no solo fue un acuerdo de élites o un acuerdo de 5 o 6 dirigentes bien intencionados que, auspiciados por una monarquía, fueron capaces de transitar de una dictadura a una democracia de una forma ejemplar y pacífica. La transición, no sé si fue ejemplar, pero no fue pacífica. Tuvo heridos, tuvo detenidos, tuvo torturados y torturadas, tuvo muertos y muertas en las calles, y tuvo un movimiento sindical, y tuvo un movimiento político
que cuando se planteó una transición a la carta y por cachos y por fases, dijo que no. Dijo que aquí entrábamos todos o no entraba ni Dios. Y fue capaz de poner en la calle centenares de miles de horas perdidas en huelgas, centenares de manifestaciones para derribar un gobierno y para buscar por fin la legalización de todos los sindicatos y de todos los partidos políticos en España. Esa es la transición en este país y no se entiende sin las comisiones obreras y no se entiende sin Marcelino Camacho. Y claro que nos dejan enseñanzas aquellos tiempos. Claro que nos dejan enseñanzas importantes en estos tiempos que se pretenden hacer como de individualismo feroz, de que lo mejor que nos puede pasar es que nos corporativicemos, tú a lo tuyo y déjate de líos. Nos enseñan que una clase trabajadora, por muy diversa que sea, y lo es, por muy distinta a la de hace 50 años que sea, y lo es, una clase trabajadora organizada y consciente es un sujeto de transformación política, que no quiere decir partidaria, sino de transformación sociopolítica. Somos un agente de intervención social y lo tenemos que hacer, tenemos que reivindicar ese papel desde el propio concepto de cómo surgieron las comisiones obreras, desde la realidad de la presencia en el centro de trabajo, desde ese conocimiento que decía Genia de tener bien puesto el oído en lo que le pasa a nuestra gente, en lo que le pasa a la gente que queremos organizar y que representamos. Y aquella generación de sindicalistas, donde Marcelino Camacho es el exponente más, evidentemente históricamente más importante y el exponente máximo de aquella generación de sindicalistas, nos enseñaron mucho y las nuevas generaciones de sindicalistas tenemos que aprender mucho y tenemos que tomar mucha nota de aquello que ocurrió. Quiero terminar con algo que no es menor en mi modesta opinión sobre los valores que representa como nadie Marcelino Camacho. Y alguien apuntaba a las fotos y es verdad, porque no hace falta más que ver las fotos y ver las expresiones. El mundo del trabajo tiene implícita un concepto de ética determinada, un concepto de austeridad determinada, un concepto de sencillez determinada que representaba también Marcelino Camacho. Austeridad ética perfectamente compatible con el compromiso, austeridad personal compatible con el vuelo en lo colectivo, una forma sencilla de entender el mundo que no tiene nada que ver con la renuncia a utopías, porque esas pequeñas personas, haciendo cosas pequeñas en los centros de trabajo, pueden cambiar el mundo, como decía Eduardo Galeano, y eso y no otra cosa es un sindicato y eso y no otra cosa son las comisiones obreras. Y desde la actual Secretaría General no puedo más que rendir el homenaje más sentido, el reconocimiento más sentido a la figura histórica y a la figura permanente de un hombre, de un sindicalista como Marcelino Camacho y, por definición, con todos los luchadores contra la dictadura, por todas las personas que hicieron tanto por las libertades en este país, que se organizaron en torno a las comisiones obreras y a otras organizaciones, pero en la medida que nos toca, desde luego, reivindicar con todo el orgullo el papel que nuestra gente jugó en todo el siglo XX y reconocimiento a ese papel. Compañeras y compañeros, miramos atrás para proyectarnos adelante. ¡Viva la lucha de los trabajadores y las trabajadoras! ¡Viva la democracia y viva la libertad! ¡Viva Marcelino Camacho!